Buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno que vino esta mañana. Hoy tenemos un tema polémico. En la palabra de Dios, como sabes, vamos en la Biblia verso a verso, es decir, vamos por partes, no nos brincamos nada de la Biblia, no le sacamos vuelta a nada. Y hoy llegamos a un tema que tiene que ver con el matrimonio y el divorcio. Obviamente, nosotros estamos enseñando la verdad, la Biblia, sin compromisos, tal cual está escrito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto me recuerda a una pareja que estaban celebrando su 60 aniversario de bodas. Esta pareja, durante la fiesta, todos los demás estaban ansiosos de escucharlos y les preguntaban, ¿cómo le hicieron? ¿Cómo le hicieron para llegar al año 60 de casados? Es un gran reto, compártanos el secreto. El esposo, vuelve a ver a la esposa, se sonríe y él empieza a decir, cuando nos casamos llegamos a un acuerdo. Yo tomaría todas las decisiones importantes y mi esposa tomaría todas las decisiones menores. ¡Wow!, dijeron todos, pero siguió diciendo. Y en 60 años de matrimonio nunca hemos necesitado tomar una decisión importante. Esa era la clave, ¿verdad? Que la esposa tomaba las decisiones. Pero el tema que hoy vamos a ver, que tiene que ver con matrimonio y divorcio, es un tema que no es mi idea, no es mi opinión al respecto, aunque yo creo en esa opinión. Es la opinión del mismo creador del matrimonio. Dios mismo, el Señor Jesús, va a hablar referente al divorcio. Y obviamente es una verdad que quizás a algunos les va a incomodar un poco, pero es tal cual está escrito en la Biblia y así lo vamos a enseñar el día de hoy. Entonces, si estás tomando notas, la enseñanza esta mañana para que puedas llevártela a tu casa y ser bendecido es Divorcio, la verdad incómoda. El título es Divorcio, la verdad incómoda, y vamos a estar verso a verso en Marcos 10, versículo 1 al 12. Antes de iniciar, ¿conoces a alguna persona que se ha divorciado? Levanten su mano si conocen a alguien que se ha divorciado. Bien, hay muchas opiniones al respecto, ¿verdad? Muchas personas dicen que no se pueden volver a casar, otros dicen que sí. Entonces vamos a entender de acuerdo a la palabra de Dios, y más interesante es, quiero decirle, que son palabras que salen de la misma boca de Jesús, ¿ok? Entonces, si al final de esta enseñanza usted está incómodo o no le gustó lo que se enseñó sobre el divorcio, no hay ningún problema. Dígaselo al que lo está diciendo, que es Jesús mismo, ¿verdad? Entonces, vamos a leer juntos la historia completa, que son pocos versículos, para ir juntos en la enseñanza. Si no traes Biblia, por favor, alza tu mano y deja tu mano levantada para que te den una hoja y juntos ir verso a verso en estos versículos tan interesantes que están en Marcos 10, del 1 al 12. Si sí traes Biblia, por favor, abre tu Biblia en Marcos 10, del 1 al 12, y vamos a estar yendo verso a verso. Es bien importante que puedas entender que aquí en Calvary Chapel enseñamos la Biblia. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? No enseñamos ideas de psicología, ni de política, ni de superación personal, ni comentarios míos, sino realmente lo que la Biblia dice. Cada vez que tú vienes aquí a sentarte, a escuchar la enseñanza, el compromiso es que desde este púlpito se te va a enseñar un mensaje totalmente bíblico, centrado en la Biblia, porque la Biblia es lo que transforma tu vida y no mis ideas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Ya estamos ahí en Marcos 10? Vamos a leerlo juntos, por favor. Dice así: levantándose de ahí, vino a la región de Judea, hablando de Jesús, y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y mira lo que pasa, se acercaron los fariseos, y le preguntaron para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer,
y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Aquí vemos claramente la verdad acerca del divorcio. La verdad incómoda le puse yo, porque mucha gente hoy en día, no ustedes, pero muchas personas allá afuera, no están de acuerdo con esta verdad. Pero vamos a entender hoy que el Señor Jesús tiene grandes razones para decir lo que dijo en estos versos. Entonces, la intención de esta enseñanza en esta mañana es dejar clara la verdad y los engaños respecto al matrimonio y al divorcio para evitar familias destruidas y para que los jóvenes que están aquí se libren de estas amargas consecuencias en sus futuros hogares que formarán. Si hoy puedes recibir y poder absorber la verdad tal cual referente al divorcio, va a ser una bendición para tu vida, una bendición para tu matrimonio, para tu familia, y una bendición para los jóvenes que están solteros aquí cuando lleguen a casarse. ¿Cuántas personas hay aquí solteros? Levanten su mano. Solteros, a ver, levanten su mano. Bien, eso, con orgullo, Leo. Exactamente, hoy vas a aprender esto para que cuando te cases veas la seriedad del matrimonio y tomes una buena decisión. ¿De acuerdo? Eso. Excelente, Salcido. Entonces, porque te vas a dar cuenta que si tomas una mala decisión, y muchos de los casados te van a decir, no yo, pero muchos, que realmente afectan mucho tu vida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en esto que vamos a estar viendo, ahí toma notas en tu cuaderno, vamos a ver 3 preguntas sobre el divorcio. 3 preguntas sobre el divorcio que el Señor Jesús va a contestar y va a dejar claro totalmente el tema para que no haya dudas. ¿Estamos de acuerdo? Yo estoy muy emocionado de esto porque una cosa es preguntarle a un consejero, a un psicólogo referente al divorcio, pero otra cosa es preguntarle al mismo creador del matrimonio, al Señor Jesús, ¿qué piensa sobre el divorcio? Esa sí es la verdad. ¿Estamos de acuerdo? Bien, una vez más allí en tus hojas o en tu Biblia, vamos a leer detenidamente del versículo 1 al 9. ¿De acuerdo? Mira las palabras que Jesús usa. Levantándose de ahí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondió y les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondió Jesús y les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esta es la primera pregunta sobre el divorcio que vamos a ver esta mañana. ¿Es permitido? ¿Es permitido el divorcio? Esa es la primera pregunta que muchos nos hemos hecho quizás o algún día van a hacerse. Entonces, primero que nada vemos que Jesús estaba enseñando. No estaba enseñando al respecto, de otra cosa estaba enseñando, no nos dice de qué. Pero vino un grupo de personas y tocó el tema. ¿Te diste cuenta quiénes eran? Los fariseos. Los fariseos eran un grupo de religiosos que estaban celosos y molestos con Jesús porque el Señor Jesús había ya acaparado las multitudes y los fariseos, los religiosos, estaban perdiendo autoridad y control sobre ellos. Entonces quiero que quede claro que lo que ellos vienen a hacer, dice que vienen a tentarle con esa pregunta, ¿verdad? Es decir, a probarlo. Querían hacerlo tropezar. Querían que hablara en contra de la ley de Moisés. O incluso, ¿sabes qué? En ese tiempo había un gran tema referente al divorcio y al matrimonio, porque quien estaba gobernando era Herodes Agripa, el padre. El Herodes
que Juan el Bautista lo amonestó porque había tomado la mujer de su hermano. Y Herodes le había cortado la cabeza a Juan el Bautista. ¿Te acuerdas de esa historia que ya la vimos? Era ese tiempo y era ese tema. Juan el Bautista le decía: no te es lícito tener la mujer de tu hermano, Herodes. Estás en adulterio. Y eso no le gustó y le cortó la cabeza. Entonces los fariseos, queriendo hacer que Jesús tropezara, porque tenían celos de Jesús, le preguntaron, hicieron esta pregunta para hacer que tropezara, para tentarle, para probarle, para que hablara en contra de Moisés, de la ley, o en contra de Herodes y le cortara la cabeza. Por eso una pregunta muy capciosa, como dicen. Entonces, ¿cuál fue la pregunta específica que le hicieron? Léela conmigo ahí, por favor, en el versículo 2. Una vez más dice al final, la pregunta es si era lícito al marido repudiar a su mujer, ¿verdad? Lícito significa permitido, legal. Y repudiar significa divorciarse, despedirlo. Literal significa dejar morir. Entonces, la pregunta traducida a nuestro español actual sería: ¿es permitido por Dios el divorcio? Entonces imagínate a Jesús enseñándole a las multitudes. Vienen los fariseos, lo interrumpen y le dicen: maestro, ¿es permitido por Dios el divorcio? Jesús sabía que lo estaban haciendo para que tropezara. Entonces Jesús les contesta. ¿Qué les contesta Jesús? ¿Qué es lo primero que les dice? Exacto. Jesús les dice: ¿qué os mandó Moisés? Y ellos rápidamente contestaron, orgullosos, que sabían la ley, lo que estaba escrito, que Moisés había escrito. Y ellos dijeron: Moisés nos mandó dar carta de divorcio, o sea, nos permitió divorciarnos. Ellos estaban haciendo referencia, apúntalo en tus notas, a esta parte del Antiguo Testamento, que es la ley, que la escribió Moisés. Deuteronomio 24:1, mira lo que dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, se la entregará en su mano y la despedirá a su casa. Eso dice la ley, eso dice Moisés. Entonces los fariseos hacían referencia a ese principio. Ellos decían: sí, Moisés nos permitió, nos mandó darle carta de divorcio. Sin embargo, el contexto de este versículo no es que Moisés lo mandó, sino más bien lo permitió con una razón específica, ¿verdad? Entonces, aquí la cuestión en este versículo es una palabra. La palabra es indecente. ¿La puedes ver ahí en la pantalla? Dice: por haber hallado en ella alguna cosa ¿qué? Indecente. Esa era la cuestión en ese versículo, la interpretación de esa palabra. Esa palabra significa inmoralidad sexual. Literal, la palabra se traduce como desnudos. Entonces, lo que Moisés estaba diciendo es: no es que yo mande el divorcio, pero si existe una inmoralidad sexual, es permitido que le des carta de divorcio. Sin embargo, los fariseos, los judíos religiosos, la dureza de su corazón, como dice Jesús, lo llevó al extremo. Y esa palabra indecente, ellos le dieron su propio significado extremo, machista y fuera de la Biblia. Ellos inclusive decían: indecente para que te divorcies significa si la mujer le echa sal de más a la comida, si habla en público con otro hombre, si le falta respeto al esposo o a los padres del esposo, si es una mujer peleonera, que la definían como una mujer cuya voz puede ser escuchada en la siguiente casa. Yo sé que no hay ninguna mujer aquí así. Incluso si el esposo conocía a una mujer más bella que su esposa, ellos decían que era indecente y le podía dar carta de divorcio. ¿Ves el extremo, el abuso? ¿Ves la dureza del corazón de los judíos? Esa misma dureza en el corazón existe hoy en día. Por cualquier razón egoísta, quieren llegar a un divorcio. Y no nada más el hombre hacia la mujer, también la mujer hacia el hombre. Entonces, aquí claramente hablaba de una razón específica, no de todas esas razones que ellos inventaron. ¿Estamos de acuerdo? ¿Amén? Entonces, para que te quede claro, solamente en la Biblia hay dos razones para permitir el divorcio. No mandar el divorcio, permitirlo.
Porque el divorcio no está en el corazón de Dios. El matrimonio está en el corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, hay situaciones extremas en que tristemente lo menos peor es permitir el divorcio. ¿Estás listo para saber? Uno está basado en este versículo, Mateo 19:9, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Jesús hablando, la misma parte, Mateo la extendió un poquito para explicar esa razón, que es la misma razón que habla de Deuteronomio. Entonces, aquí vemos una razón que sí es permitido el divorcio, no es mandado, no es lo ideal, pero cuando hay adulterio, ¿de acuerdo? Fornicación, una relación sexual fuera del matrimonio, ¿de acuerdo? Quebranta el vínculo íntimo del matrimonio y podría llegar a permitirse un divorcio. La segunda, que es muy parecida, realmente tiene la misma base, es 1 Corintios 7:15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Es decir, una persona, por no ser una persona, un hijo de Dios, que ame a Dios, que siga los principios y rechaza a su cónyuge, y lo abandona o la abandona y se va con otra familia, con otra mujer, otro hombre, podría también permitirse el divorcio. La esencia es la misma, ¿de acuerdo? Entonces, en resumen, las dos razones son adulterio y abandono. El abandono por no ser cristiano el que abandona, porque un cristiano no abandona. Un cristiano, un hijo de Dios, no repudia, no rechaza, no se divorcia, a menos que exista esta razón de adulterio. Ahorita vamos a llegar más a detalle a eso. Entonces, no hay otra razón. El pensar que ya no hay amor, el tener muchos problemas, etcétera, no es razón para divorciarse. Puede haber situaciones críticas extremas donde se recomienda una separación temporal, ¿de acuerdo? Esperando que haya una restauración. Por ejemplo, violencia familiar. Si el esposo golpea a la esposa, se recomienda una separación temporal para que no la vaya a matar y el esposo entender que necesita ser restaurado, necesita a Jesús para que cambie su corazón. O si son cuestiones críticas, extremas, vicios extremos, cuestiones extremas donde realmente es un infierno vivir, una pequeña separación para una restauración, pero no significa que están divorciados y que se pueden casar por otro lado. Quebrantarían el principio de Dios. Entonces, mira el versículo 6 y 7 una vez más conmigo. Jesús hablando dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer. Jesús está hablando de el principio, la esencia, la base del matrimonio. Eso está hablando de Génesis. Desde que Dios creó todo, Él creó el matrimonio en Adán y Eva. ¿De acuerdo? Dios mismo es el creador del matrimonio. Por lo tanto, Él tiene la autoridad para decir cómo funciona el matrimonio porque Él lo hizo. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí vemos claramente que dice en el versículo 6, varón y hembra los hizo. ¿Lo viste? En el versículo 6. Por lo tanto, no existe tal cosa como matrimonio del mismo sexo. No importa lo que el mundo diga, el creador del matrimonio es quien tiene la autoridad al respecto. Varón y hembra los hizo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, si a mí me preguntaran, ¿qué piensas del matrimonio del mismo sexo? Yo simplemente les diría, mi opinión personal no importa, no tiene peso. Lo que importa es lo que piensa y lo que dice el creador del matrimonio, y él dice, varón y hembra los hizo, punto. Si tienes un problema con Dios y con su palabra, así de sencillo. No es conmigo el problema, yo creo lo que la Biblia dice, no es idea mía, Él lo estableció. Y así puedes tú también tener clara la respuesta al respecto, que ahorita es un tema tan polémico. ¿Estamos de acuerdo? Pero volviendo al punto, los fariseos tenían su corazón duro, ¿de acuerdo? Jesús le dijo, por la dureza de tu corazón. La dureza del corazón de abusar, de darle la interpretación personal a la palabra indecente y poder ser egoístas en las razones para llegar a un divorcio. Hemos aconsejado muchas parejas
Gracias a Dios, la mayoría de ellas se han restaurado, Dios las ha restaurado, pero algunas pocas han llegado al divorcio. Y de esas que han llegado al divorcio, pocas han sido con una justificación bíblica de adulterio. Algunas de ellas han sido por cuestiones egoístas, que dicen, es que ya no la amo, es que ya no lo amo. Eso es mentira. El amor no es un sentimiento. No es algo que tú digas, ay, es que esta mañana tengo muchas ganas de amarte. No es así, todos sabemos eso, ¿verdad? Es una decisión, es fruto del Espíritu de Dios en tu corazón. Entonces, no hay ninguna razón para que tú puedas llegar a decir, Dios permite el divorcio en esta situación, que no sea adulterio. Como les decía ayer con los matrimonios, ha habido casos en que personas casadas en la iglesia vienen y me dicen, ¿sabes qué? Dios quiere que me divorcie de mi esposo y me case con el otro aquel, porque aquel es un hombre de Dios y mi esposo no. ¿O sabes qué? Creo que me equivoqué y la persona que Dios tenía para mí no era con la que me casé, era aquella mujer. Obviamente eso es totalmente erróneo. No es bíblico, es un engaño y están utilizando o quieren utilizar el nombre de Dios para sus deseos perversos, egoístas. No es cierto. ¿Quieres saber la voluntad de Dios para ti que estás casado? Checa tu acta de matrimonio y qué nombre dice. Esa es la voluntad de Dios para ti. ¿Estamos de acuerdo? Quitar de tu mente ese engaño te va a librar de un peligro de que tu matrimonio se venga al abismo. Si todavía piensas allá en lo profundo de tu corazón que estarías mejor con otra persona, estás cayendo en un peligro. Si todavía piensas que te equivocaste y que no era esa persona, o que estarías mejor con otra persona, o que quizás aquella persona yo podría casarme porque es un hombre de Dios, que porque me habla muy bonito, estás cayendo en un engaño. La misma serpiente te está poniendo pensamientos y tú te los estás comiendo. Es mentira. Para Dios es sagrado el matrimonio. Inclusive si tu esposo o esposa no son cristianos. Inclusive si tu esposo o tu esposa no aman a Dios. 1 Corintios 7 lo dice, aunque sea un incrédulo, si él consiente en vivir contigo, no lo abandones, a menos que él sea el que te abandone, que él sea el que te engañe. Entonces podrías considerar un divorcio. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces la pregunta que estamos viendo es, ¿permite Dios el divorcio? No, solo en caso de adulterio y abandono. ¿Está claro eso? ¿Sí está claro? Ahorita vamos a dar tiempo para las preguntas, pero quiero que quede claro. Ahora, cuando se habla de matrimonio en la Biblia, hace referencia a Cristo y la iglesia. ¿Cuántos sabían eso? En Efesios 5 lo puedes ver. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, Cristo y la iglesia es nuestro ejemplo a seguir como matrimonios. Cristo nunca nos va a dejar a nosotros, que somos la iglesia, su esposa, independientemente de lo que hagamos. Así que el esposo nunca debe abandonar a su esposa y viceversa. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso? Una vez escuché a a una pareja de cristianos, de hijos de Dios, ya ancianos, enseñar sobre el matrimonio. Fue una gran bendición escucharlos. Y ella decía, es que la Biblia es muy clara. La Biblia hace una referencia entre Cristo y la iglesia en el matrimonio. Cristo es el esposo, la esposa es la iglesia, es la novia. Yo no veo en ninguna parte que Cristo sea grosero con su esposa, que Cristo le levante la voz a su esposa, o que Cristo nos abandone por todos los pecados que cometemos y que no sea paciente con nosotros, ¿verdad? ¿Verdad? Es exactamente lo mismo. Todos somos pecadores. Solamente un cónyuge perfecto puede demandar un cónyuge perfecto. Obviamente no vas a tolerar los pecados y menos los pecados tan graves que estoy hablando. Sí, pero la única manera permitida, autorizada, bíblica, con el respaldo de Dios para permitir un divorcio es el adulterio o el abandono cuando existe la esencia de adulterio también. ¿Sí está claro eso? Dice Jesús, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, independencia, y se unirá a su mujer,
y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esta es la segunda pregunta sobre el divorcio que vamos a ver la respuesta aquí. Es, ¿por qué no es permitido? ¿Por qué no es permitido? Si ya entendimos en la primera pregunta que Dios no permite el divorcio con sus excepciones, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no es permitido? Y aquí vamos a encontrar la respuesta. El problema, primero que nada, es que no era que ellos no entendían la ley del divorcio. El problema era que ellos no entendían lo que Dios dijo acerca del matrimonio. Es decir, Jesús, para explicar por qué no es permitido el divorcio, habló del matrimonio, de lo que realmente significa el matrimonio. Si realmente entendiéramos lo que es el matrimonio, sabrías perfectamente que no es permitido el divorcio. Es decir, toda persona que cuestiona si el divorcio es correcto, muestra una clara ignorancia de lo que realmente es el matrimonio. Esa es la clave, hoy en día lo vas a entender. ¿Por qué no es permitido el divorcio? Porque Dios te va a castigar. Bueno, sí es un pecado que va a tener su consecuencia, pero hay una razón mucho mayor. No es permitido el divorcio por lo que significa el matrimonio y no ha quedado claro. Escuchen bien esto, porque en toda mi experiencia con matrimonios me he dado cuenta que la mayoría de los matrimonios y de los jóvenes que quieren casarse no tienen ni idea de lo que es el matrimonio. Tienen la idea que el mundo les enseñó, como ahorita dijo Salcido, que simplemente es como un negocio, donde yo busco sacar un beneficio y si no me funciona o si ya no tengo beneficio, se termina y busco otro negocio. Eso no funciona, no es así. Dios creó el matrimonio y es mucho más que eso. La persona que no lo entiende, por eso piensa en la opción del divorcio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si el divorcio es visto como una opción cuando las cosas se están poniendo difíciles, entonces no se ha entendido la unión permanente, espiritual e inquebrantable del matrimonio. No es que cuando diga y los dos serán una sola carne, lo que Dios unió no lo separe el hombre hasta que la muerte lo separe. No es que tienes que esforzarte para eso, como una obligación, como un compromiso, que sí es un compromiso, pero lleva una razón, y es que existe una unión inquebrantable, una unión espiritual, un vínculo entre la esposa y el esposo, que no puedes decir de la noche a la mañana, ya, ahí nos vemos. Estás atado, estás ligado a tu esposo o a tu esposa. Lo único que quebranta esa unión es el medio como se dio, la relación sexual con otra persona, y es un gran caos que ahorita vamos a ver. Entonces, si queremos entender por qué el divorcio es tan malo y es prohibido por Dios, necesitamos primero entender por qué el matrimonio es tan bueno y es mandado por Dios. Cuando entiendes eso, ya sé por qué el divorcio no es permitido por Dios. Ahorita vamos a explicarlo, pero es como la salvación. Siempre llegamos a esa pregunta en muchas enseñanzas de que si la salvación se pierde o no se pierde. ¿La has escuchado antes? ¿Quieren que la haga ahorita para ver quiénes piensan así o no? Levanta la mano, ¿quién piensa que la salvación la puedes perder porque pecas? Alcen su mano. Bien. Levanta la mano, ¿quién piensa que la salvación no se pierde aunque peques? Levanten su mano. ¿Ves la polémica? Bien. Es exactamente lo mismo con el divorcio del matrimonio. Aunque no estamos hablando de salvación, pero tengo que dar la respuesta, ¿verdad? Bien. Si piensas que la salvación se puede perder, no has entendido lo que es la salvación. Exactamente. Si piensas que puedes llegar al divorcio, no has entendido lo que es el matrimonio. ¿De acuerdo? Si piensas que puedes perder la salvación porque pecas, lo siento mucho, pero ya la perdiste ahorita, ayer y antier, y mañana la vas a perder también. Si piensas que puedes llegar al divorcio porque las cosas se ponen difíciles y no funcionan, vas a llegar al divorcio y no has entendido lo que es el matrimonio. ¿De acuerdo? Entonces, los que defienden el divorcio no han entendido lo que es el matrimonio. Leyendo esos versículos del 7 al 9, te vas a dar cuenta que la clave es la palabra unirá. Búscala ahí en el versículo 7. ¿Ya la encontraste? La palabra unirá. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Esa es la palabra clave para entender el matrimonio
y que te vas a dar cuenta por qué el divorcio no es permitido. La palabra unirá significa pegarse permanentemente para toda la vida. Es un súper pegamento espiritual, mucho más que los pegamentos comerciales que conocemos. Entonces, cuando dos jóvenes se casan ante Dios, ante la ley de los hombres, y consuman su relación en la intimidad sexual, se pegan espiritualmente. Hay un lazo que los ata, que no pueden quebrantar. Y cuando alguno de los dos decide irse, destruye y daña las dos partes y los hijos también. No estamos hablando como si fuéramos animales, que un perro ve a otra perra por ahí y tiene con ella una relación sexual. Y luego pasa otra y también, y no le pasa nada. No somos animales en ese sentido. Tenemos espíritu. Y tu espíritu se conecta con el espíritu de la otra persona, de tu cónyuge. Y quedan conectados, quedan atados. Eso no te lo explican allá afuera, ¿verdad? Eso no te lo explican en las películas que vemos, que todo el mundo se mete con todo el mundo y viven felices por siempre, ¿verdad? Es una mentira, no es cierto. Existen consecuencias. Te pegas. Tu espíritu se queda ligado al espíritu de la persona con que tienes relaciones sexuales, en este caso, tu cónyuge. Por eso, separar esa unión trae una destrucción muy profunda. ¿Amén? Ahora, por eso dice, ya no son dos, sino que son uno. Lo único que daña ese vínculo íntimo y espiritual es a través del mismo modo que se estableció, relaciones sexuales con otra persona, y se llama adulterio. Por eso es que el adulterio es lo que destruye un matrimonio. Es lo peor que puedes hacer. Destruye tu vida, la vida de tu cónyuge, la de tus hijos, y nunca vas a ser el mismo, nunca más. Dios te restaura por mucho tiempo, pero siempre va a haber un daño muy profundo. ¿Por qué? Porque estabas ligado a esa persona. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso es que la única razón legítima, en resumen, para el divorcio es el adulterio. Porque dañó o fracturó o afectó ese vínculo que tenías con tu cónyuge. ¿Está claro? Es decir, puedes tener, si quieres, tu propia idea del sexo. Pero eso no cambia la realidad del que lo inventó. El que lo inventó lo hizo un pegamento. El más potente que puedas pensar, porque es espiritual y no puedes cambiarlo. Por eso, muchas personas que ignoran esto, que han tenido una relación íntima con muchas personas, viven una miseria. Viven vidas vacías. No pueden realmente tener una relación profunda, plena con una persona, porque están ligados por todos lados y destruidos por todos lados. Porque cayeron en el engaño que el mundo te dice, tú simplemente disfruta el placer y no hay consecuencias. Es mentira. Aquí está claro, el hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne. De hecho, en Corintios dice, huid de la fornicación. Dice, harás los miembros de Cristo, tu cuerpo es parte del templo del Espíritu, miembros de una ramera, de una prostituta, porque el que tiene relación con una ramera es uno con ella, dice. Exactamente. Tenemos que cambiar nuestra perspectiva del sexo, porque eso ha dañado muchísimo nuestras vidas y nuestras familias y generaciones. La Biblia dice, Dios que creó el sexo sexo significa fusión, unión, pegamento. Eso significa. Ahora te das cuenta por qué el divorcio no es permitido. Que es más allá que simplemente convivir con una persona. Estás ligado, estás atado. Por lo tanto, no existe una persona mejor para ti que tu cónyuge. No existe una persona mejor para ti que tu cónyuge. No, pero es que mira aquel hombre, mira cómo le habla a las mujeres, es muy tierno, es muy caballeroso, es muy amable. Mira cómo adora a Dios, mira cómo predica. Y le gusto. Me ha dado su interés. Yo creo que puedo estar mejor con ese hombre, me va a tratar mejor. Hay una ignorancia, no has entendido. No vas a estar mejor con ese hombre porque estás ligado a tu esposo, ligada a tu esposo. Y si destruyes eso, vas a quedar fracturado, vas a quedar
en pedazos, y no vas a poder tener una relación plena de todos modos con esa persona. Conoces a personas que se divorcian 2, 3, 4, 5, etcétera, porque no están sanos, están fracturados por dentro. Sí, Dios puede restaurar a un divorciado y volverse a casar, sí. Tiene sus detalles y su tiempo de restauración, ¿de acuerdo? Pero ese es el principio. Quedas pegado a la persona con la que tienes relaciones sexuales, y si es más de una persona, quedas destruido totalmente. Eso te tiene que quedar claro. Es como 2 hojas de papel. Toma 2 hojas de papel y ponle el mejor pegamento que existe, déjalas un tiempo y luego sepáralas. Separa las hojas. ¿Qué va a pasar con las hojas? Exacto. No vas a poder separarlas íntegras. Es exactamente lo mismo y aún más profundo, porque ese pegamento es mucho más potente. Entonces, la unión entre marido y esposa debe ser aún más fuerte que el lazo entre padres e hijos por ese principio. El lazo de matrimonio es más fuerte que el lazo de sangre. Por eso es que dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es una completa unión de intereses y un compañerismo insoluble de vida y fortuna, consuelo y comodidad, deseos, inclinaciones, alegrías y tristezas. Son una sola persona. Por ejemplo, así como la unidad de tu espíritu con el Espíritu de Dios, cuando estás en Cristo y naces de nuevo, Jesús nunca va a apartar su espíritu de ti, rompiendo esa unidad. Es el mismo principio hablando de la iglesia y Cristo. Cuando tú decides ser cristiano, cuando tú decides arrepentirte de tus pecados y le rindes tu vida a Jesús, naces de nuevo. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Y ese nacer de nuevo significa que el Espíritu de Dios viene a morar en tu espíritu. Viene a conectarse con tu espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Viene a unirse con tu espíritu. Y de ahí en adelante tienes vida espiritual. Bien, esa unión Él no la va a quebrantar. Es el mismo principio. La esposa y el esposo están ligados espiritualmente y no deben quebrantar esa unión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué no es permitido el divorcio? Porque rompe el vínculo íntimo del matrimonio. ¿Está claro? Vamos a terminar leyendo los últimos 3 versículos del 10 al 12, por favor. Dice así, el 10 al 12. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y Jesús y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio, punto. Pero me encanta lo que está sucediendo ahí. Los discípulos, Pedro, Juan, se quedaron con la idea de ¿cómo? No puede ser esto, está como muy polémico. Y cuando fueron a la casa, ya que estaban más cerca, en confianza, le dijeron, oye Señor, ¿de verdad eso es así? Y Jesús les dijo claramente les contestó sin lugar a dudas, cualquiera que repudia a su mujer, se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio, punto. Así de claro. Esto es la tercera pregunta sobre el divorcio. ¿Qué pasa si lo practico? ¿Qué pasa si lo practico? ¿Qué pasa si no me interesa lo que acabas de decir? Yo quiero seguir mis impulsos y mis deseos y mis gustos y voy a dejar a este hombre que me trata mal y voy a buscar a aquel hombre que se ve que me trata mejor. Me divorcio. Legalmente lo puedes hacer. Hoy en día es mucho más fácil ante los ojos de los hombres, pero no ante los ojos de Dios, y me meto con aquel hombre. En el momento que esa mujer tiene una relación sexual con ese hombre, en ese momento se llama adulterio. ¿Y qué pasa en ese momento? Eso es lo que vamos a contestar ahorita. Es decir, ¿qué pasa con un divorcio que se obtiene por otros motivos que no sea adulterio? ¿Qué sucede? En el mismo Deuteronomio 24 de la ley, explica lo que sucede cuando quebrantan esos principios. Dice, es abominación delante de Jehová y no has de pervertir la tierra de Jehová tu Dios que te da por heredad. Eso sucede cuando quebrantas ese principio. Hay una consecuencia negativa y no te la puedes quitar, no la puedes evitar. Aunque le eches muchas ganas y tengas muy buena actitud, es una consecuencia espiritual que no puedes quitarte. Abominación y pervertir, mira lo que significa literalmente. Abominación significa repugnante, aborrecedor, asqueroso.
Y pervertir significa errar, descarriar, condenarse, pecar y corromperse. Es decir, cada persona que comete adulterio cae en un abismo hacia abajo de corrupción, se destruye su vida, ha pecado ante Dios, ha perdido su relación con Dios, Dios le ha dado la espalda y aparte está en una cuestión sucia, deprimente, se ha corrompido y se ha destruido. El mundo y las películas te han engañado. Quieren ver el sexo como una actividad física que trae placer solamente, pero va mucho más allá de eso y si no lo crees, vas a experimentarlo en carne propia con mucho sufrimiento. ¿Recuerdan en la ceremonia de matrimonio que nos ponen ese lazo? ¿Verdad que cuántos de aquí se casaron y le pusieron ese lazo? Levanten su mano. No es algo nada más que sea muy bonito. ¡Ay, qué lindo! Ahora son uno. Es algo real. Ese lazo que ves ahí, espiritualmente existe. No lo ves porque es espiritual. Pero existe un lazo entre ustedes. Existe un lazo entre cada esposo y esposa. Así como lo ves en esa ceremonia. Pero ignoramos eso, ¿verdad? Entonces, cuando es fuera de lo establecido por Dios, se llama fornicación, inmoralidad sexual y la consecuencia es desastrosa. Éxodo 20:14 dice, no cometerás adulterio. Y así como esa imagen lo puedes ver, cómo por dentro se está destruyendo esa persona, eso sucede literal en la vida de un adúltero. Eso sucede. ¿Por qué? Porque has fracturado como esas 2 hojas de papel que las rompiste y aparte ofendiste a Dios, perdiste la comunión con Dios y estás fracturado por dentro. No puedes tener una relación plena con alguien hasta que seas restaurado. Estás dañado por dentro. Hay heridas en tu corazón, en tu espíritu. Realmente es algo muy profundo porque dañó lo más íntimo de ti, tu espíritu. Lo más íntimo de ti es tu espíritu. Si yo me quedo una pierna, me pongo un yeso y no pasa nada, ¿verdad? Simplemente voy a andar cojeando un tiempo. Si me daño, no sé, algo interno, pues tomo medicina, una operación, etc. Si es una cuestión emocional, que alguien me rechazó y me siento triste, al entender cómo Jesús me ama, me restaura eso. Pero esta herida es profunda espiritual. No te puedes levantar de la noche a la mañana y decir, ya estoy bien. Aunque lo quieras decir, aunque pongas una sonrisa, estás viviendo una cuestión miserable por haber practicado el adulterio. Entonces, ¿qué pasa si lo practico? Pecas ante Dios, te corrompes, te destruyes y a tu cónyuge y a tus hijos. Quiero terminar esta enseñanza dejando claro esto. Un cristiano verdadero no repudia, no se divorcia, a menos que exista la excepción que ya hablé mucho al respecto. ¿Está claro esa, verdad? Bien. ¿A qué me refiero con esto? A que un verdadero cristiano, si no hay adulterio, no va a buscar el divorcio, no va a rechazar a su esposa o a su esposo. Oye, pero es que hay una cuestión muy crítica. Él me golpea, o él es drogadicto, es borracho, o simplemente es un infierno. Ok, puedes tener una separación y hablar con la persona y decirle, hasta que estés restaurado continuamos, pero estoy en pausa, estoy ligado todavía a ti, o ligada a ti. No puedo romper ese vínculo, ni lo voy a romper esperando a que tú te restaures. Si esa persona se desespera y comete adulterio, podrías considerar el divorcio porque ha dañado el vínculo contigo, ¿está claro? Pero si esa persona le echa ganas y quiere realmente restaurar, es necesario que tú esperes. Ahora, si es el que no es cristiano, si es un matrimonio de un cristiano y un no cristiano, y el no cristiano es el que, aunque no hay adulterio, inicia un proceso de divorcio y repudia al otro, ahí es diferente. Podrías aceptarlo, pero tú no fuiste el que lo promovió. ¿Sí está claro eso? Están bien serios, pero esa es la verdad que está en la palabra. Entonces, 3 preguntas sobre el divorcio que vimos hoy. ¿Permite Dios el divorcio? No, solo en caso de adulterio y abandono. ¿Por qué no es permitido? Porque rompe el vínculo íntimo del matrimonio. ¿Qué pasa si lo practico? Pecas ante Dios, te corrompes y destruyes y a tu cónyuge e hijos. Y pudiera poner una cuarta. ¿Qué pasa
si ya lo hice? ¿Qué pasa si yo me divorcié sin una razón válida como el adulterio? ¿O qué pasa si cometí adulterio? Bien, así como todos los pecados que hemos cometido, el Señor te puede perdonar si te arrepientes y te puede restaurar. Amén. Esa es la buena noticia. Obviamente, una herida de adulterio es muy profunda y requiere una restauración profunda, lenta y larga, ¿verdad? No puede ser que me digas, ¿sabes qué? Es que acabo de tronar con mi esposa y todo, y me gusta aquella persona, y me quiero casar. Yo no te caso. Hasta que vea en ti un proceso de restauración, sin ninguna intención de ver a otra persona, sino el hecho de que Dios te restaure. Pasa un tiempo y realmente hay un arrepentimiento genuino. Yo sí te caso. Hay pastores que no te casan simplemente por ser divorciado. A mí se me hace una condenación exagerada porque todos somos pecadores. Jesús te puede perdonar si te arrepientes de corazón y puede restaurar tu vida. ¿De acuerdo? Sobre todo si hubo adulterio, hay un quebrantamiento de ese vínculo. O si no hubo adulterio en ninguna de las dos partes, buscar la restauración de esa pareja. Vamos a terminar orando, ¿le parece? Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque cada vez que exponemos nuestro corazón a tu palabra, nos abres el entendimiento, nos quitas vendas de los ojos para poder agradarte y para poder experimentar la bendición. En este caso, Dios, gracias por tu idea del matrimonio. Es una gran idea, es una gran bendición. Ayúdanos, Dios, a no mancharlo, a no dañarlo, a poder conservarlo, cuidarlo. Señor, cada persona que está casada, que está aquí, yo bendigo su matrimonio. Yo te ruego por esas personas, Dios, que puedas, Dios, hablarles directamente al corazón, de ver la seriedad, la importancia de cuidarse, de ser fieles, de corazón, de mente y también físicamente, Dios. Y perdónanos por nuestra infidelidad. Perdónanos por dañar, Dios, nuestras relaciones. Padre, te pido por cada persona que está casada, que ha sido infiel. Que ha sido infiel en su corazón, viendo pornografía o fantasías con otra persona, o que ha sido infiel y que ha consumado el acto con una persona. Señor, te pido perdón, intercedo por esas personas, Dios, que a esta plática pueda traer un arrepentimiento, una convicción de pecado genuina para que puedan cambiar y pedir perdón. Pero también te pido por cada persona aquí que es divorciado o divorciada, o que tuvo una relación en el pasado, Dios, una relación sexual con alguna persona fuera del matrimonio. Señor, gracias, porque en ti hay misericordia, en ti hay perdón, en ti hay restauración. Gracias por eso, Dios. Yo te ruego una restauración genuina para esas personas, que puedan seguir avanzando en el conocimiento tuyo y de tu palabra, para que puedan ser restaurados completamente. Y si es tu voluntad, que puedan unirse a una persona plenamente y tener la bendición de un matrimonio de acuerdo a tus principios. Así como estás, hermano, ahí, ora a Dios. Si estás casado, ora por tu matrimonio. Si has fallado, pide perdón a Dios, a tu esposo o a tu esposa. Si no estás casado, ora por tu futuro matrimonio. Si no estás casado y pecaste sexualmente, pídele perdón a Dios. Yo sé que ya lo has hecho, pero entiende la restauración que Él está haciendo a través de su palabra en tu vida. Mientras tú oras y que nadie te interrumpa, por favor, yo quiero hablar a las personas que nos visitan hoy. Personas que vienen por primera vez o segunda vez, pero personas que no han tomado una decisión por Cristo. Es decir, personas que no han reconocido sus pecados, que no se han arrepentido de sus pecados y no han rendido su vida a Jesús. No puedes esperar la realidad de Dios en tu vida, la restauración en tu vida, la bendición de Dios en tu vida, el conocerlo realmente, si tú no tomas una decisión donde decides vivir para Él. Así que quiero orar por esas personas. Si estás aquí por primera, segunda vez y no has tomado esa decisión, tómala ahora. Yo te invito a que ahora confieses que en tu vida Jesús es tu Señor, para que puedas ser perdonado, salvo por toda la eternidad, independientemente qué pecado haya sido, que haya sido ya arrepentido.
Si tú estás aquí y no has entregado tu vida a Jesús nunca, por favor, alza tu mano ahí donde estás para orar por ti y saber quién eres. Con eso me estás diciendo, yo quiero a Jesús. Yo necesito a Jesús y reconozco que lo necesito. Reconozco que me arrepiento de mis pecados. Creo en Él y quiero vivir para Él. Y entonces vas a ser perdonado por la eternidad. ¿Habrá alguien que no lo haya hecho, que lo quiera hacer hoy por primera vez? Alza tu mano ahí donde está nada más, la alzas y la bajas. Con eso me lo indicaste para saber quién eres. ¿Habrá alguien aquí que quiera entregar su vida a Jesús, que le quiera decir, Señor, te amo y te necesito? Alza tu mano ahí donde estás y luego la bajas. ¿Habrá alguien? Bien, gracias. Puedes bajarla. Gracias, puedes bajarla. ¿Hay alguien más?